A ver, mucho de lo que pase con el próximo gobierno, sea Scioli o sea Macri, depende, bueno, del margen de maniobra que tenga. Digamos, de los dólares básicamente que tenga el Banco Central. Yo siempre, Claudio Suchovicki, muestro el gráfico que algunos dicen, bueno, mirá, no hay convertibilidad, es una cosa anacrónica, ¿no? El de demasiados pesos y pocos dólares. Pero bueno, ¿cómo podés generar el respaldo en tu moneda? O tenés mucha reputación, o mucho crédito abierto, o tenés muchos dólares en el Banco Central. Y hoy no tenés nada, digamos, y tenés reputación. Ni crédito abierto ni dólares en el Banco Central. Fíjense, estas son las reservas en el Banco Central, hoy son un poquito menos, pero este es el último dato oficial del Banco Central, 23 de octubre, donde está base monetaria, y, es decir, los pesos circulando y los dólares en el Banco Central, 27.000 millones de reservas y casi 550.000 millones de pesos dando vuelta. Eso te da una relación de los pesos circulando versus los dólares de 20 pesos. No significa que este tiene que ser el dólar, pero mientras vos no consigas muchos dólares acá, vas a tener presiones devaluacionistas. Y vas a tener que vender, como vendió esta semana el Banco Central, 600 millones de dólares en 4 días, porque todos creen que el dólar ahorro a 9 pesos con el 20% de recargo es un regalo. Fíjense cómo se ha deteriorado esta relación en poquitos años, pues en el 2011, cuando se puso el cepo, había 47.000 millones de dólares de reserva, 20.000 millones de dólares más de reserva, pero había muchísimos menos pesitos dando vuelta, había 190.000 millones de pesos dando vuelta. Entonces la relación entre los pesos circulando en los bolsillos de los argentinos, caja ahorro y cuenta corriente, versus las reservas, los dólares del Banco Central, era 4 pesos. Hoy eso se multiplicó por 5, hoy eso es 20 pesos. Entonces, el próximo gobierno necesita o urgente generar mucha confianza, o urgente generar muchos dólares en el Banco Central. Sucho, ¿cómo se sale de esto? Es verdad, déjame ir atrás en una discusión utilizando el argumento que estás diciendo. Una vez me enseñaron que uno generalmente en la vida no tiene la facilidad de elegir entre dos cosas buenas. Ahí sería buenísimo. O elegir entre una cosa buena y una cosa mala. La decisión sería facilísima. Muchas veces uno está en problemas cuando tiene que decidir precisamente entre dos cosas buenas o entre dos cosas malas. Y ahí tiene que tomar una decisión. Ojalá todo fuese esto es bueno y esto es malo, entonces sería fácil elegir. Dicho esto, vamos al revés. No hablemos de devaluación por un tiempo. Hablemos de pesos. Ahí vos tenés la base monetaria en el gráfico muy interesante. 546.000 millones de pesos que están dando vuelta. El Banco Central tiene 337.000 millones de pesos en LEVAX y está pagando una tasa de interés del 30% anual. Quiere decir que el año que viene, más o menos en marzo o mayo, la masa monetaria, los pesos que están dando vuelta en la calle, ahí lo tenés que pagar un 30% más. O sea, vas a tener que emitir 100.000 millones de pesos más como mínimo para tratar de sostener eso. Solo para pagar la deuda del Banco Central. Contá que las LEVAX son deuda que emite el Banco Central. Que utilizó para tratar de controlar esos pesos. Pero esos pesos estamos pagando tasa de interés. Tasa de interés que es tan alta que eso también elimina mucho crédito a las pymes o a las pequeñas empresas, porque si un inversor dice, mira, si yo le puedo prestar al Banco Central al 30%, ¿qué tasa te voy a pedir a vos pymes? Salvo que existe un subsidio. Pero sin subsidios no hay préstamos voluntarios para ellas. Por eso, vamos a suponer que no quieren hacer nada y dejar el dólar a 10 y demás. Bueno, el mercado también opina. Entonces, bajo ese punto de vista... Es decir, va a haber cada vez más peso dando vuelta. Pero eso es indudable que vas a tener un 30%, necesitas tener un 30% más. Recordemos algo, Argentina tiene déficit. O sea, tiene que emitir para pagar porque gastamos más de lo que nos ingresa. Además tiene que emitir por la tasa de interés que está pagando por esos pesos. Y además genera un déficit nuevo. Con lo cual, toda esa emisión va a estar. Y vos tenés las reservas. Bueno, bárbaro, los dos candidatos te dicen, hay que engrosar la cantidad de dólares, prometer que van a entrar un montón de dólares para paliar ese gráfico que vos estás viendo, la expectativa de ese gráfico que vos mostrabas antes. Entonces dicen, bueno, bárbaro, voy a tratar de tentar a un montón de inversores, pongan los dólares. Y si no los pusieron ahora a 9.50, ¿por qué los van a poner a 10? ¿Por qué los van a poner a 11? ¿Por qué? En algún punto alguien va a tener que prometer dólares, salvo que te hagan un préstamo. Sí, que pasó eso, y yo también lo miraría con atención, que digan, el que te presta plata, por ejemplo, YPF tomó plata, toma plata en dólares, los dólares se los dan en pesos, y después eso engrosa también la tasa de interés futura. Entonces, no hacer nada también es complicado. A ver, Claudio, hoy tenés 27.000, un poquito menos, 26.500 millones de dólares de reservas, que es más o menos las reservas que tenías hace 9 años. Mira, ahí tenés una linda comparación. En el 2006, pero en el 2006 tenías dando vuelta en la economía 90.000 millones de pesos. Hoy tenés 550.000 millones de pesos para respaldarlo con los mismos dólares en el Banco Central. Con una economía en crecimiento muy fuerte y la gente quería esos pesos.
Ahora, además, hay que sumarle que en los últimos años no estamos creciendo. Por lo tanto, eso también va contra el poder adquisitivo de la gente. No sé, o me pasa a mí solo, pero ya no te alcanza para hacer un montón de cosas, porque bueno, tu salario es uno, hubo inflación, independientemente de la devaluación o no, sí, hubo inflación, y no te alcanza para tanto. Entonces, la sensación térmica es mucho peor porque encima no estás creciendo. A ver, yo te voy siguiendo con estos números. Reservas brutas 2007-2015 cayeron prácticamente 20.000 millones de Ahí dólares. tenés la diferencia. Es cierto que se pagó deuda con esto también. Sí, O sea señor. que hubo caída también de la deuda en dólares con el exterior. Cambio de acreedor. Sí. Porque es verdad que pagamos a un montón de organismos, pagamos los bodenes y demás, pero al mismo tiempo emitiste deuda interna que la tomó el propio Banco Central, tiene deuda y lo vas a tener en activos, ANSES, Banco Nación. La deuda nominal hoy de la Argentina, si ustedes se meten ahora en MECON, ministeriodeconomía.gov.ar, ahí sale la deuda más o menos actualizada. Argentina debe reconocidas 220.000 millones de dólares. En el 2007 debía 150.000. Debemos menos con respecto al PBI, pero nominalmente debes más. Porque hay mucha deuda intrasector público, es decir, deuda que el Tesoro le debe al Banco Central, le debe al ANSES, al Banco Nación. A ver, las reservas como porcentaje del PBI. En el 2007 eran 17% del hoy es PBI, 4. hoy son 4. Para que tengan una idea, Perú tiene, por ejemplo, en reservas el 36% del PBI. Chile tiene el 15% del PBI en reservas. ¿Brasil cuánto tiene? Brasil debe tener 300, debe ser 27, 28% de reserva y devaluó. Devaluó de 1,60 a 4. ¿Qué significa? Que debería chequearlo de Brasil porque no estoy seguro. Países que no tienen las historias de mega devaluaciones, hiperinflaciones, default, incautación de depósito y demás, como la Argentina, y tienen más respaldo en reservas, en términos del tamaño de su economía, de lo que tiene Argentina. Hoy Argentina está en el mínimo para defender el valor de su moneda. Y después, reservas en meses de importaciones. Si mantienen las importaciones, de hecho, y estás debiendo a un montón de importadores, dicen que le van a pagar con un bono, porque finalmente estás debiendo entre 7.000, 8.000, no sé, depende del número, 9.000 millones que importaron, dejaste importar, pero no les diste los dólares, se financiaron con las matrices y le vas a tener que, es deuda, en algún momento lo vas a tener que pagar. ¿Qué querés mostrar entonces con esto? Digamos que el la Banco calidad, Central... a ver, no importa, independientemente de quién gane, no va a heredar el mismo sistema que tenías, una toma de decisiones que suponete él comparte, que fue muy bien, etcétera, pero no tenés la misma matriz de decisión que tenías hace 3 o 4 años atrás, porque tenés mucho menos herramientas. Porque defender un tipo de cambio o defender el comercio está bien desde el punto de vista teórico, pero tengo que tener herramientas, si no las tengo, y yo creo que en los últimos tiempos agotamos esa herramienta. Lo que más me duele, sobre todo por mi edad, es volver a discutir el último punto, que es el déficit cuasi fiscal. Esto, de acá. Eso, no sé, Diego, Es vos sos algo historiador, de la década pero... del 80, es algo de la década del 80, de la época de Alfonsín, que bueno, obviamente no había forma de financiarse y se financiaba el Banco Central emitiendo deuda y emitiendo pesos en grandes cantidades, ¿no? A ver, explícalo. Claro, Argentina, por ejemplo, el Banco Central está tomando por medio del EVAX al 30, la última colocación fue 29, casi 30% anual. Y al mismo tiempo coloca plata a través de dólar futuro. En el ROFEX al 28, 27, con lo cual está generando el financiamiento, la estoy pagando más que el resultado que me da la cartera que estoy administrando. Mira, te lo voy a poner en otros términos, sé que Sucho me va a permitir esta licencia un poco de los periodistas y no de los periodistas especializados y además con mucha reputación en el mercado financiero. El Banco Central tiene el EVAP por 300.000 millones de pesos. Lo que está contando Sucho es que el año que viene está pagando 30% de interés por esas LEVAC, por esa deuda que emitió y que colocó a empresas y fundamentalmente bancos. El promedio a 90 días. Le va a pagar el año que viene 90.000, 100.000 millones de pesos que va a tener que emitir pesitos para pagarle solo los intereses de esa deuda. 100.000 millones de pesos son 5 años de la asignación universal por hijo. O sea que lo que te quiero decir es que no es solamente una discusión de quién achica el déficit fiscal el año que viene, es decir, quién recorta subsidios o quién reduce gastos o mejora la recaudación para que no haya un déficit fiscal enorme que haya que emitir con emisión, sino que el propio Banco Central, sus maniobras financieras para tratar de que no se le dispare totalmente la inflación y demás, ha generado un déficit que va más allá del déficit real que genera el sector público cuando paga, qué sé yo, hospitales, cuando paga salarios, cuando paga obra pública y demás, sino que hay autónomamente 100.000 millones de pesos que el año que viene son déficit y que equivalen a 5 años de la asignación universal por hijo.
Es decir, que eso no lo podés, obviamente no lo podés recortar, porque el año que viene el Banco Central tiene que pagar esos 100.000 millones de pesos, porque si no cae en default, en cesación de pago. Maxi, quizás hasta mi malformación bien financiera, pero tiene mucho que ver. No es la devaluación solo lo que te da competitividad. La tasa que te está financiando es muy importante. Hay que reconocer, entre otras cosas, que se incrementó el consumo por el ahora 12. ¿Cuál era el secreto? Que me daban a tasa de interés subsidiada por debajo de inflación y me convenía estoquearme a tener activos. Entonces, cuando la tasa de interés baja, es mucho mejor a veces que el tipo de cambio. Y acá lo que estamos haciendo en las últimas colocaciones es subir la tasa de interés. Y con tal de controlar el tipo de cambio, estamos cada vez subiendo más la tasa de interés en una vieja guerra que de esto Argentina sabe bastante, esto de te subo la tasa de interés para que vos no me demandes dólares, pero de esa manera, repito, también estoy perjudicando en otro mecanismo que financiarse. Bueno, ahora vamos a hablar después un poquito qué pasa después del balotaje con las acciones, dónde ponerle los ahorros, qué puede pasar. Sí. Bueno, sí, Suchovicki les va a dar la posta. Discutiendo Ariel Aguilar, Diego Valenzuela, Gilberto Alegre, bueno, que en realidad no estamos comparando con los parámetros del 2001-2002, porque ya lo hemos dicho mil veces, todo el sistema financiero está pesicado, la deuda con el exterior en dólares es baja, es decir, que cualquier devaluación no significa quiebre generalizado de banco, corralito, nada del estilo, pero estamos discutiendo un escenario donde, bueno, el margen de maniobra para el próximo y no es muy sencillo. Si el próximo anclar el dólar no puede, es imposible. Lo único que sabemos los economistas es que este escenario el año que viene es imposible, este escenario. El interrogante es si vamos a un escenario mejor que el de este año o peor, volvemos al 2014.